que no siempre fui comercial, ¿no? Esto es como ser profesor, ¿sabes? Tener el deseo de que otras personas sean exitosas en lo que tú ya fuiste exitoso. Bueno, listo, hago llamada en frío y la llamada en frío sigue siendo vigente porque si yo tengo la solución y el otro tiene el problema, pues está perfecto el match. Pero, ¿de dónde saco el teléfono? Las comisiones no llegan solas. Las ventas no llegan solas. Sí. Exactamente, son muchos nos para un sí. Y creo que cuando empiezas a hablar ese lenguaje, ya la conversación no es de precio, la conversación no es de ese tipo de cosas. La técnica no puede dañar la cultura. Y eso la no cultura se come la estrategia del desayuno. Al desayuno, pero facilito. Y los resultados en ventas no se dan por dos cosas, Andrés. En ventas tenemos una responsabilidad grande, pero más que eso, Bienvenidos a nuestro segundo episodio del Efecto Serranía. Hoy tenemos un invitado muy especial. Se trata de una persona que tiene mucha experiencia en el área comercial, gestionando y dirigiendo equipos en compañías muy importantes como SAP, Oracle y hoy en día como líder comercial en Doctoralia. Doctoralia es una compañía líder a nivel mundial en la conexión entre pacientes y médicos. Es decir, si ustedes van a Google y buscan un doctor, un médico, es probable que el primer link que aparezca sea uno de Doctoralia y que ustedes puedan ir y agendar su cita con su médico. Y bueno, un trabajo increíble el que está haciendo Doctoralia a nivel global. Y pues hoy nos acompaña nada más y nada menos que Raúl Calderón, su líder comercial en Colombia. Raúl, muchas gracias por estar acá en el Efecto Serranía. Bienvenido. Hola Andrés, ¿cómo estás? Muchas gracias a ti por la invitación, a Serranía por la invitación y bueno, esperemos la pasemos bien rico. Claro que sí. Bueno, Raúl, algo que me impulsó a invitarte es que tuve la oportunidad de hacer un proceso contigo hace un tiempo en donde nos mostraste cómo era realmente que se hacía la gestión comercial en Serranía y esto nos abrió la mente muchísimo. Nos dimos cuenta que la gestión comercial no era un proceso solamente de contratar vendedores y preguntarles cómo van, sino realmente hay mucho más al respecto. Y yo siento, yo que he tenido la oportunidad de trabajar con muchas empresas como consultor también en temas de marketing y de ventas, pues siento que ese conocimiento que tú tienes realmente no lo tienen las empresas. Y a mí me gustaría hoy poder como dicen, escarbar tu cerebro y que nos cuentes muchas de esas cosas que hay alrededor de la gestión comercial. ¿Cómo es realmente la gestión comercial? ¿Por qué no nos cuentas un poco, nos das un panorama de qué es para ti dirigir un equipo comercial, cómo haces el seguimiento, cómo contratas a las personas, las entrenas, en fin, danos un brochazo general de qué es la gestión comercial para ti. Bueno, primero tengo que contarte que no siempre fui comercial, ¿no? Yo soy ingeniero electrónico, okay. Esa es mi base académica y estuve por varios años trabajando en la parte técnica en sistemas. Siempre he estado en el mundo de tecnología, pero en algún momento descubrí que trabajando con clientes me gustaba la interacción entre cómo lo que yo tenía para ofrecer como compañía lo estaban necesitando muchas empresas, ¿no? Uh-huh. Y ese vínculo hizo que cada vez me fuese acercando más en dirección comercial. Comencé desde abajo, comencé como gerente de producto uh-huh. En una empresa de tecnología que fue la primera que me dio como la oportunidad de desarrollarme comercialmente y tuve un mentor muy bueno, el señor Jaime Quiroga. Fue una persona que desde su paciencia y sabiduría me supo cómo introducir correctamente desde un ingeniero cuadriculado normalito a un mundo nuevo para mí. Es una persona que estará agradecido toda la vida y empecé a entender que la dinámica de los negocios es eso, ¿no? Las empresas tienen dolores, tienen necesidades y hay otras empresas que tienen las soluciones para esos dolores. Uh-huh. Entonces, el comercial realmente lo que tiene que encontrar es la vocación de servicio. Yo creo que cuando tú estás dispuesto a ayudar, es cuando te vuelves un buen vendedor, ¿no? Uh-huh. Entonces, ese engage entre
Las empresas tienen necesidades y tú tienes la solución, hace ese vínculo y ese puente para que empieces a generar valor en el mercado, ¿no? Y eso pues se traduce en ventas. Sí. Ventas. Y cada vez que fui aprendiendo y fui conociendo más, adquiriendo más experiencia, me di cuenta que no solamente es una vocación, sino también es una oportunidad personal de crecimiento. Creo que no hay otra profesión en el mercado como las ventas. Soy un apasionado de las ventas. Y cuando creces y te das cuenta que no solamente puedes ayudar al mercado con las soluciones que ofreces, sino que también puedes desarrollar a personas para que lo hagan, creo que eso hizo un clic gigante en mi perfil profesional y pasé de ser un individual contributor, una persona que aporta con sus ventas, a empezar a desarrollarme como un gerente comercial, ¿no? Okay. Y allí eso es otra cosa. Es otra historia, sí. Es otra historia, es una historia... ¿Por qué es tan diferente ser vendedor a ser un director comercial? ¿Cuáles son las principales diferencias? Yo creo que uno está en la vocación, o sea, esto es como ser profesor, ¿sabes? Es como querer tener el deseo de que otras personas sean exitosas en lo que tú ya fuiste exitoso. No creo que los gerentes comerciales que no hayan sido comerciales realmente son estos gerentes que están en su escritorio y que ven datos, pero que no ayudan a desarrollar las personas como tiene que ser para ejercer una profesión, y lo llamo profesión, aunque curiosamente no existe una carrera per se que en ventas, ¿no? Generalmente la gente inicia su proceso como vendedor empíricamente y luego va tomando cursos, va tomando diplomados. Algunas universidades tienen especialización. Yo soy especialista en gerencia comercial de La Sabana, por ejemplo, y fue llevado y motivado a, oiga, esto que empecé haciéndolo como empíricamente, ¿cómo busco academia que me dé un poco de solidez, ¿no? Y en La Sabana encontré como una buena base académica y eso me permitió tener una visión diferente, ¿sí? Y empezar ya no solamente a pensar en comisiones, que uno como vendedor está y lo motiva mucho el tema económico, porque es un trabajo donde tú no tienes límites, ¿no? Donde el límite te lo pones tú en tu producción de revenue, de ingresos hacia la compañía. Pero ya cuando estás en la gerencia comercial, tu mayor reto son las personas, ¿sí? Y creo, como lo hablamos muchas veces, ese es el quick de todo. Tener a la gente correcta, con la información correcta, en el mercado correcto. Creo que eso es, y ese juego que parece tan fácil de palabras, en la realidad es un poco más complicado. Eso te iba a decir porque la verdad es que cuando nosotros empezamos a hacer el proceso contigo, nos dimos cuenta que la dirección comercial no tenía efectivamente tanto que ver con vender como con el coaching de la persona, pero no este coaching de motivarlo con palabras y con bonos y con zanahorias, sino más como un tema de cómo arranco el proceso desde la selección, lo entreno, lo acompaño, le hago seguimiento, reviso toda la analítica. O sea, mi percepción es que la dirección comercial es un trabajo más de ingeniero, más de estadista, más de muchos números. ¿Cómo ves tú ese día a día del director comercial que no está ahí vendiendo, sino está más como un técnico de un equipo de fútbol, como afuera de la cancha, no jugando, sino mirando cómo hacer para que los jugadores pues den lo mejor de sí? Sí. Yo creo que la dirección es un arte, ¿no? Y como todo arte se puede uno hacer experto. ¿Y cómo se genera esa experiencia? Esa experiencia está 100% basada en lo que tú quieres, ¿sí? En mi caso siempre ha sido el ayudar a personas a ser exitosas. ¿Exitosas en qué? En ventas, ¿sí? Entonces, las empresas con las que he trabajado, he tenido unas muy buenas escuelas en ventas, empresas tecnológicas muy grandes que tienen muy claros sus procesos comerciales y allí empieza todo, ¿no? El entendimiento del proceso comercial. Porque una cosa
que muchas empresas no saben equilibrar en conocimiento es, oiga, ¿cuál es mi proceso comercial y cuál es la metodología comercial? ¿Sí? ¿Qué diferencia tienen? Son dos cosas bien diferentes. El proceso comercial es cómo construyes tú el viaje de tus clientes, desde cómo lo busco, con toda la parte de marketing, toda la parte de awareness, toda la parte de reconocimiento, para que cuando el cliente empiece una búsqueda te encuentre. ¿Sí? Okay. Eso es bien importante. Pero una vez te encuentre, ahora es cómo te selecciona. ¿Sí? Y es allí donde tienes que estar preparado correctamente con un proceso claro de prospección, que es muy importante. La prospección comercial es muy importante, sobre todo en B2B. Es muy importante tener claros procesos de funnel de prospección, herramientas de prospección activas y pasivas. ¿Sí? Entregar esas herramientas a los vendedores para que ellos sean los ejecutores. ¿Sí? Y a partir de ahí generar todo un ciclo que te lleve en el paso a paso de la venta consultiva. Porque hay que diferenciar la venta transaccional de la venta consultiva, ¿no? Sí, digamos, acá claramente estamos más enfocados en la venta consultiva y en la venta B2B. Pero ahí me surge, con eso que has dicho, me surgen muchísimas preguntas. Tú hablas, digamos, supongamos por un momento que el problema de marketing está resuelto y los leads o los prospectos están llegando porque marketing hizo una buena tarea. Entra a ventas. ¿Cómo es ese proceso o qué es lo que tú buscas en tus comerciales que hagan para la parte de prospección? Es más, hagamos otro ejemplo. Hagamos más bien el ejemplo en donde marketing no hace bien la tarea y los leads no están llegando, pero tú necesitas que tus vendedores igual hagan prospección y traigan clientes. ¿Cómo es ese proceso desde la gestión comercial para no quedarse uno diciendo como, bueno, pero ¿qué pasó con los clientes? ¿Por qué no me trajo este cliente? ¿Por qué no me trajo este otro? Y uno como tratando de presionar a que vengan los negocios, pero el comercial ni siquiera sabe por dónde empezar. Sí, esa es una muy buena pregunta, Andrés. Siempre les he dicho a mis equipos comerciales que su dinero no dependa de nadie. ¿Sí? Entonces, si marketing hace un buen trabajo y llegan los leads, fabuloso. Bien. Pero si no, ¿qué vamos a hacer? ¿Sí? Las comisiones no llegan solas, las ventas no llegan solas. Sí. Entonces, un buen plan de prospección incluye actividades activas y actividades pasivas. ¿Qué quiere decir eso? Las activas es en la que yo tengo que involucrarme y hacer tareas específicas. La más común, el cold calling, ¿no? La llamada en frío. Entonces, ¿pero eso sigue funcionando hoy en día? Sí, yo creo que sí. Creo que la gente no deja de recibir llamadas telefónicas porque si tú estás necesitando algo y yo tengo ese algo que ofrecértelo, lo voy a hacer. Antes de la pandemia, muchos de los vendedores aprendimos en el puerta a puerta. O sea, si bien no éramos los antiguos chepitos de hace 30 años o 40 años que íbamos con un maletincito, no. Pero si necesitábamos una cita, pues íbamos a la oficina y la pedíamos, ¿sí? Okay. Y eso se traslada también en la llamada telefónica, porque pues, es un medio de comunicación que sigue teniendo vigencia. Ahora todo el mundo tiene celular, pues el teléfono es muy importante. También existen la comunicación a través de estos software de comunicación como WhatsApp, por ejemplo, ¿sí? Que en Latinoamérica es muy común, y donde tú puedes recibir, y Meta, que es la empresa dueña de WhatsApp, pues cada vez tiene más control sobre a qué empresas le permite hacer esta dinámica comercial. Pero creo que no solamente es vigente, sino sigue siendo la más efectiva. Porque todo lo que tiene que ver con la prospección pasiva, que es lo que tú haces masivamente para poder detectarle, como por ejemplo, campañas de correo electrónico, ¿sí? Eso lo debes hacer complementando tu plan de prospección, pero los ratios, que es los niveles de actividad que tienes que hacer para convertir a una cita, son muy altos, altos. Entonces, tienes una escala donde hay redes sociales, por ejemplo. Entonces, dependiendo el tipo de servicio que tu empresa ofrezca, pues van a haber unas redes sociales más afines que otras, dependiendo el público objetivo al cual quieres llegar. Bueno, pero ahí yo creo que alguien que está escuchando esto dice, pero bueno, listo, hago llamada en frío y la llamada en frío sigue siendo vigente porque si yo tengo la solución y el otro tiene el problema, pues está perfecto el match. Pero, ¿de dónde saco el teléfono?
Claro, entonces existen hoy muchas herramientas que te permiten tener acceso a directorios telefónicos. Tienes que entender quién es tu ICP, tu cliente ideal, ¿sí? Para entender cuál herramienta de todas las que hay en el mercado, cada vez somos más tecnológicos y cada vez hay más tecnología que te provee y servicios que te proveen esto. Pero generalmente cuando la gente necesita, sobre todo las empresas, pues están registradas en cámaras de comercio. Y las cámaras de comercio son una buena fuente proveedora. Algunas cobran, dependiendo de la cantidad de la base que necesitas, te cobran, pero esa es una buena fuente. Pero la Cámara de Comercio sigue siendo una base de datos de representantes legales. Si yo quiero hablar con un gerente de recursos humanos. Entonces existen otro tipo de herramientas, como por ejemplo LinkedIn. ¿Sí? Entonces, dependiendo tu stakeholder, la persona con la cual tú tengas que ver, hay redes sociales que se mueven únicamente o están las personas de supply chain, por ejemplo, de cadena de suministro. Okay. ¿Sí? Hay otras como LinkedIn donde encuentras a toda la gente de recursos humanos. Sí. En algunos están los financieros. ¿Sí? Entonces, dependiendo de la persona, tu interlocutor ideal para la solución o el producto que estés vendiendo, pues vas a tener herramientas. LinkedIn, más o menos profesionalmente, tiene una buena, solo que está más hacia la enterprise y hacia la empresa mediana. Sí. Y hacia las pymes hay que buscar son las agremiaciones, ¿no? Entonces, las agremiaciones muchas veces comparten esas bases de datos de sus afiliados porque entienden que al ser tan pequeño, muchas veces no son tan atractivos para los grandes proveedores. Okay. ¿Sí? Pero cuando tú eres pequeño, necesitas más ayuda que los grandes. Tal vez no tengas los mismos recursos, pero sí vas a necesitar mucha ayuda. Y cuando tú tienes algo interesante, algo que aporta valor para tu negocio, siempre te van a escuchar, Andrés. Siempre. Ok. Y hablando, digamos, puntualmente de herramientas, ¿qué herramientas están funcionando hoy? No sé, Apollo, Snuff, ¿qué tipo de herramientas? Yo creo que hay demasiadas, Andrés. Okay. Sí, hay demasiadas. Yo creo que uno tiene que hacer un match entre entender quién es mi audiencia, eso es importante, quién es mi audiencia, cómo se comunica esa audiencia con el mundo, ¿sí? Cuáles son sus canales, sus tiempos, sus medios. Entonces, por ejemplo, ahorita, como bien lo mencionabas, estoy dirigiendo Doctoralia. En Doctoralia tenemos muchas herramientas para llegar a los doctores. Utilizamos Instagram, utilizamos Facebook, estamos empezando a utilizar LinkedIn, porque los doctores están en redes sociales hoy en día. Y muchos de ellos necesitan dejar sus datos de contacto, no solamente para sus proveedores, sino también para sus pacientes. Claro. ¿Sí? Entonces, tienes que encontrar la herramienta que de acuerdo al perfil al cual vas a llegar, pues te ayude. Y ahí es donde te digo que hay que empezar a diferenciar del proceso de ventas de la metodología de ventas. Porque una vez tienes identificado, dentro del proceso está el proceso de prospección. Ahora, ¿cómo prospecto? Es donde entra en juego la metodología. ¿Sí? Y existen muchas metodologías de venta consultiva en el mundo. Particularmente, yo trabajo desde hace más de 10 años con una que se llama Sandler. Entonces, Sandler es una metodología de un señor que se llamó David Sandler, estadounidense, y tiene la empresa más grande de producción en temas de ventas, ¿sí? Entrenamientos de ventas. En Colombia hay una muy buena representación, de hecho hay un podcast buenísimo que se llama Máquina de Ventas, que lo dirige Daniel Macías, gran amigo, y Tere Prieto, gran amiga, donde inducen a las personas a conocer metodología de ventas, ¿sí? Y sin importar cuál sea la metodología, lo importante es tener una metodología, porque la metodología lo que te va a dar es un sistema, ¿sí? Un sistema por donde navegar, un paso 1 a un paso 2 a un paso 3. Y la prospección es eso. Tú no puedes llegar a donde un cliente y de una vez entregar una lista de precios. Porque eso no tiene sentido. Es la antítesis del proceso comercial. Pero así comenzó, esto evolucionó así, ¿no? Entonces, antes los vendedores sabíamos muchísimo más que los compradores. Hoy en día es todo lo contrario. Los compradores saben muchísimo más que los vendedores y lo que hacen es poner ese conocimiento al servicio de sus organizaciones. No, y ahora, con la inteligencia artificial, ahora que acaba de salir ChatGPT 5, que quedó ya en los rankings, mucho es el top de inteligencia artificial. En este momento, pues uno
cualquier cosa que uno necesite saber, simplemente le Pregunta. pregunta qué características necesito, cómo lo compro, qué debo exigir, o sea, todo. Bueno, pero ahí hay un punto que me parece importante y es, hay un proceso. Bueno, y de hecho, ahorita que mencionaste a David Sandler, yo leí un libro de él que se llama No puedes enseñarle a un niño a montar bicicleta en un seminario. Un seminario. No sé si ese es el nombre correcto en español, pero la traducción en inglés es exactamente eso. Y Ese es su sistema de ventas. es impresionante. Ese libro, yo lo compré como audiolibro, iba en el carro oyéndolo y era como, wow, o sea, esto increíble. Además que es una teoría de los 80s, si no me Más o equivoco. menos, sí. Y suena como si fuera... Hecha ahora. Exacto, Sí, como si sí, fuera sí. súper moderno. Entonces, bueno, sí, la verdad me parece muy chévere la recomendación de estudiar a David Sandler porque dentro de lo que yo he estudiado de temas de ventas no hay nada más interesante que esa metodología. Bueno, un poco, entonces tú estabas hablando de prospección, metodología de ventas. Y supongamos que el vendedor hizo la tarea y se leyó el libro de Sandler y fue a las capacitaciones y fue a los entrenamientos. ¿Cómo es una reunión de seguimiento? ¿Cómo es una reunión tuya de seguimiento con tu equipo comercial? ¿O qué debería hacer un director comercial en una reunión en un comité comercial cada semana? Vale. Esta es como la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo tengo las mismas horas que un señor como Elon Musk? ¿Sí? Sí. ¿Cómo hago para maximizar mi escaso tiempo? Porque como gerente comercial tengo demasiados frentes de trabajo. Para que la comunicación que tenga con mi equipo sea efectiva. ¿Sí? Entonces hay muchas técnicas en realidad. Y va a depender mucho de lo que tu equipo necesite. Va a depender mucho de lo que tu equipo necesite. Antes de eso, si quieres me vuelvo un poquito, Andrés, porque creo que lo saltamos, y es, antes de llegar al seguimiento, hay que iniciar por las bases, ¿sí? Y como gerentes comerciales tenemos 6 responsabilidades cruciales y que deben ser tomadas cuando alguien tenga un problema en ventas, vuelva a estas bases, ¿sí? Lo primero es la planeación. Esa es nuestra responsabilidad. Eso no lo podemos delegar a nadie, ¿sí? Como cabezas. ¿Pero te refieres a la planeación del vendedor o a la planeación del director comercial? La ¿O de planeación estrategia? de la estrategia Ok. comercial, ¿sí? Ok. Y esta planeación debe responder directamente a los objetivos estratégicos de la empresa, ¿sí? Y aquí hago un gran paréntesis que lo hablamos tú y yo mucho, y es, oiga, si no hay una misión clara de la empresa y una visión clara de la empresa, muchas veces esos objetivos estratégicos son Se diluyen. confusos. Sí. ¿Sí? Y si tú no tienes claro tu norte, pues cualquier cosa te va a servir. Sí. Luego, si tu misión es clara, y creo que en Colombia y en general en Latinoamérica nos falta mucho sobre misión, ¿sí? Que es entender, oiga, mi empresa, aparte de darme dividendos para los empresarios, ¿por qué existe? Sí. ¿Para qué existe? ¿Sí? Sí, ¿Cuál es el propósito de tener una empresa como Serranía, por ejemplo? Sí. Que provee servicios para que las empresas den una mejor experiencia hacia sus empleados, hacia sus proveedores, hacia sus clientes, Sí. ¿verdad? La misión tiene que estar clara, la visión tiene que estar clara para que los objetivos sean claros. Y cuando Ese es un problema que para otra discusión, pero el tema de la misión y la visión que se vuelve una cosa escrita en una vuelve un pared, requisito. y la gente no entiende realmente hoy en día en qué misión La está. importancia. Cuando yo hablo con mi equipo, yo digo, es que estamos en esta misión y es un tema en donde todos tenemos claro hacia dónde es que estamos yendo, hacia dónde es que estamos hay un remando. libro, Andrés, que recomiendo mucho, que es el segundo de la colección de El monje que vendió su Ferrari. Okay. Se llama Las 8 claves del liderazgo, del Ok. monje que vendió su Ferrari. Y en este libro, Eso es Robin Sharma. ¿no? Robin Sharma escribe, siguiendo su fábula del monje, cómo es tan importante que las personas que trabajan contigo entiendan
el propósito de la empresa para que se vuelvan dueñas también de ese propósito. Claro, ¿sí? totalmente. Y eso cambia el chip completamente en un empleado. ¿sí? Sí. Eso cambia completamente. Pero volviendo al tema, una vez tienes eso claro, lo siguiente que tienes que hacer, la siguiente responsabilidad, que es donde el 80% de los empresarios con los que he hablado fallan, es en el reclutamiento. Okay, esa parte me parece dificilísima. Sí, Andrés, y yo creo que es la base primordial de toda estrategia comercial. Porque si tú no tienes la gente correcta, no va a haber estrategia que funcione. No, ¿sí? no. Y aquí pecamos, y digo pecamos porque muchas veces también lo hice, en delegar esta responsabilidad a recursos humanos, a people. ¿sí? O a empresas de selección. O lo tercerizamos, Ajá. que no está mal, Sí, ¿sí? sí. Pero el accountability, no sé eso en español, La responsabilidad. La responsabilidad Ajá. no puede ser del tercero, tiene que ser tuya. Y eso arranca con entender a quién le voy a vender, a quién necesito para venderle a ese que le voy a vender. ¿sí? Entonces, la definición del perfil, si bien la técnica la tienen los profesionales de recursos humanos, uno tiene que saber cuál es el perfil que hace match con el perfil target al cual le vas a vender. ¿sí? Y esa definición incluye experiencia, competencias y conocimientos. Una vez tú la defines, eso no se puede entregar. Te pueden traer propuestas, pero quien la define eres tú. Ahí sí entregas el insumo para que a través de técnicas como ATS y todas estas nuevas técnicas de reclutamiento selectivo por inteligencia artificial y que ahora ahorran un montón de tiempo a los reclutadores, pues te traigan las personas que se acerquen más a lo que tú estás buscando. ¿sí? Y allí tienes que construir un proceso de selección con dos objetivos, Andrés. El primero es que validen lo que tú necesitas. Sobre todo, y este es el consejo que siempre le doy a la gente que tiene problemas en el reclutamiento, es que validen que lo que tú estás buscando primero sea tangible, se pueda medir, ¿sí? Y que sea fácil de evaluar. Porque si tú estás buscando cosas que no puedes evaluar, pues siempre el azar y la suerte va a entrar en juego. Entonces, cuando empezamos con los equipos a construir perfiles, siempre el gerente comercial tiene que tener un ojo de ¿y esto cómo lo voy a medir? ¿Y esto cómo lo voy a encontrar? Porque además el candidato lo estoy acabando de conocer. Entonces, ¿cómo voy a saber que esto que es lo que necesito lo tienes tú? Pues tengo que generar una serie de pruebas en el proceso para garantizar, entre comillas, que lo que tú necesitas lo tiene esta persona. ¿sí? Y esas pruebas, porque el revisar su hoja de vida, el validar su experiencia, ese tipo de cosas no te garantizan que las personas tengan las competencias que tú necesitas. Y ahora todos son competencias, porque los conocimientos se los puedes dar tú, pero desarrollar habilidades, en algunos casos, habilidades muy específicas, toma mucho tiempo. Entonces tú tienes que tomar una de dos decisiones, y es o contrato a alguien con mucha experiencia, con muchos skills o muchas competencias desarrolladas, y eso me cuesta dinero, pero tengo una curva de aprendizaje más corta, o contrato a alguien más junior, con menos competencias, que tenga el perfil, que tenga la proyección. Que tenga la actitud. Que tenga la actitud para tú pagarle un poco menos, pero desarrollarlo en el tiempo. Entonces cambias dinero por tiempo. ¿Y tú cuál prefieres? Depende de la necesidad del negocio. Si necesito ya resultados, no tengo tiempo. Tengo que traer a la gente correcta y pagar un poco más. ¿sí? Si puedo, mi negocio está estable y tengo una estrategia de mediano plazo, pues me doy el trabajo de desarrollar. Además, desarrollar me encanta. ¿sí? Creo que hay más mérito cuando tú construyes, y esos equipos que tú construyes generalmente se van porque
todo evoluciona, Ciclo, sí. pero impactas en, en la vida de las personas. Entonces creo que hay que tener un mix. Yo soy partidario del mix en el perfil. Pero tú estás hablando de evaluar las capacidades que estás buscando. Las competencias. Las competencias. Pero en la selección de personas para ventas específicamente, las competencias son prácticamente blandas. Todas. Y son muy difíciles de medir. Hay assessment, Andrés. Okay. O sea, ¿Qué es el assessment? Hay assessment, evaluaciones o ejercicios que tú tienes que hacer con los candidatos para determinar el grado de la competencia que tienes. Entonces, parte de la definición del perfil, ¿sí? Es decir, oiga, yo quiero que mis vendedores tengan comunicación, por ejemplo, y entonces ChatGPT te puede ayudar a eso. Oiga, constrúyame una matriz de valoración de la competencia de comunicación. Y ChatGPT te dice, 1, si tiene esto, 2, si tiene esto, 3, si tiene esto, 4, si tiene esto, 5, si tiene esto. Le puedes hacer ajustes y cuando tengas el candidato al frente, pues, oiga, ChatGPT, genéreme preguntas para evaluar qué grado de competencia tiene en comunicación y él te da las preguntas. O lo puedes hacer con tu equipo de recursos humanos, que generalmente son psicólogos y tienen claro este tipo de ayudas. Y entonces empiezas a generar las preguntas correctas para poder evaluar correctamente una de las competencias que tienes, que en ventas la comunicación no es todo, ¿no? Y comunicación no solamente es cómo hablas, sino también cómo escuchas. Claro. Creo que es más importante y hay que hacer el ejercicio de, oye, cuando yo te estoy hablando, y por eso son pruebas, ¿tú cómo reaccionas a lo que yo te estoy diciendo? Porque tengo que evaluar cómo escuchas también, no solo cómo hablas, ¿sí? Negociación. Hay técnicas para negociar. Entonces, ¿qué nivel de profundidad quieres que tenga la gente que va a negociar? Trabajo en equipo, ¿sí? Entonces, hay assessment de trabajo en equipo. ¿Cómo evalúas el trabajo en equipo en un proceso de selección? Pues mira, nosotros tenemos un proceso en Doctoralia bien interesante, donde sí o sí es presencial. Cuando es virtual se complica un poco, ¿sí? Pero las posiciones presenciales reunimos a todos los candidatos, ¿sí? Y hay pruebas específicas de trabajo manual, donde tienen sí o sí, hay una del puente Da Vinci que me encanta, y es construir un puente Da Vinci. ¿Sabes cuál es el puente Da Vinci? El que se sostiene solo. El que se sostiene solo con palitos de paleta. Sí. Entonces pones grupitos de a 4 a ver cómo trabajan en equipo. El puente es lo de menos, ¿sí? Y tienes 2 o 3 evaluadores viendo cómo trabajan en equipo, quién lidera, quién es un seguidor, ¿sí? Quién es respetuoso, quién es altanero. ¿Sí? Porque esos comportamientos no los ves en una entrevista, nunca los vas a ver, pero ya cuando los pones sobre presión y luego pones a vender el puente, ¿sí? Entonces los sacas de una zona de confort y empiezas a ver lo que necesitas evaluar. ¿Necesitamos evaluar que sepa vender? No, porque ya tuvo que haber pasado los filtros de asegurarme que a ese assessment llegaron las personas que saben vender, ¿sí? A través de un roleplay o a través de pruebas que garanticen que el hombre tenga una estructura comercial. Si es que estoy buscando experiencia, ¿sí? En ese assessment yo lo que evalúo es comunicación, trabajo en equipo, negociación, manejo de la frustración. Ese ejercicio es súper interesante porque si lo arman, se lo tumbo. ¿Sí? Se lo tumbo. Porque es difícil, es muy difícil armarlo y que llegue y te lo tumbe y te quedan 5 minutos. Y los evaluadores están atentos a cómo reaccionan ante eso, porque es lo que quiero evaluar, ¿sí? Cómo manejan la frustración, qué tan tolerantes son al fracaso. Sí, porque en ventas es el trabajo de que le digan a uno que no. Claro, aquí estamos en el negocio del no. Hasta que le digan que sí. Exactamente, son muchos nos para un sí. Y eso es lo que la gente tiene que entender. Pero si tú no entiendes eso y tú no manejas bien eso, pues te vas a frustrar. Y si te frustras, no estás motivado. Y si no estás motivado, no vas a hacer la siguiente llamada. Entonces, por eso te digo que el reclutamiento es yo creo que el santo grial de las ventas, ¿sí? Hay que tener buenos procesos de selección. Hay que darle estrategia, hay que tener recursos,
hay que ser ingenioso, hay que utilizar herramientas, ¿sí? Para que al final la gente que llegue, tú digas, persona, hombre o mujer, sin importar cuál sea su sexo, es la persona que yo necesito comercialmente. Luego viene el paso 2, que también el 90% de las empresas se lo saltan, y es la incorporación, el onboarding, ¿sí? Y el onboarding no... Esto es, la primera parte es supremamente importante, pero sin su onboarding correcto, pierdes la mitad de las cosas. ¿Por qué? Porque estás contratando a la persona correcta, ¿sí? Para eso garantizas el proceso de reclutamiento. Sí. Ahora tienes que garantizar que quede correctamente incorporado a la función que viene a hacer, ¿sí? Entonces, hay empresas que el onboarding se lo toman en serio y te ponen a estudiar 1 o 2 meses. Conozco compañías de tecnología que hasta 3 meses te ponen a estudiar. O sea, te pagan para que estudies sus productos, para que estudies su cliente objetivo, para que estudies su territorio, para que estudies su metodología, ¿sí? Porque tengo a la persona correcta, pero ahora tengo que garantizar que esa persona correcta venda correctamente lo que yo estoy ofreciendo al mercado. Sí. Y eso no lo va a saber él. Él tiene que poner a disposición toda su experiencia, todas sus habilidades y todo su conocimiento al servicio de un proceso comercial que ya debe existir. Claro. ¿Sí? Entonces, ahí un poco para resumir esa parte del onboarding, entonces el onboarding debe estar enfocado o debe incluir producto, territorio, compañía, cliente, conocimiento del cliente, el portafolio, el discurso. Entonces ya le empezamos a meter metodología. Oiga, ¿cómo debo hacer la llamada? ¿Sí? Porque una cosa es que yo te diga, haz la llamada. Otra cosa es que yo te diga cómo hacemos aquí la llamada, ¿sí? Y ese hacemos la llamada es porque ya lo hemos probado, lo hemos testeado, lo hemos introducido, le hemos hecho ajustes, volvemos a probarlo, ¿sí? Esto es un PHBA continuo, ¿sí? Continuo. ¿Qué es un PHMA? Planear, hacer, ajustar, validar y vuelve otra vez. ¿Sí? Eso es de calidad, es un término de calidad. Pero aplica mucho a lo que tú introduces en ventas, ¿sí? Tú un primer pitch de ventas, de apertura de un cold calling, lo diseñas, lo sacas, lo pruebas, lo ajustas de acuerdo a la recepción que haya tenido, y eso es un documento vivo, eso no es nada, todo el tiempo hay cambios, hay nuevas maneras, y eso enriquece. En Sandler lo llaman el tener como la bitácora, ¿no? Con el libro mágico de ventas. Sí. Y es bien interesante que las compañías se preocupen por tener esos recursos para que cuando yo llegue nuevo, pues me ponga a estudiar oiga, mis compañeros, ¿cómo es que venden? La gente que ya ha sido exitosa acá, ¿cómo es que lo hacen? ¿No? No, y cosas tan sencillas que a veces uno se le olvida y entró la persona y... se lo va a mandar al correo. Pucha, no tiene correo todavía. Hay que crearle un correo. Entonces ahí viene también, es parte de la metodología, el pre-work, ¿sí? Entonces, dependiendo de lo que estés vendiendo, uno debería hacer un pre-work. ¿Qué es un pre-work? Oiga, antes de contactar a Andrés, pues voy a buscar quién es Serranía, voy a buscar quién es Andrés, con quién voy a hablar, de qué se trata la empresa, qué es lo que hace, cuáles son sus clientes, quiénes son sus competidores. O sea, uno tiene que diseñar ese pre-work para que yo, antes de enfrentarme a una conversación con el gerente general de Serranía, pues tenga los elementos adecuados para poder. Sí. Voy y me encuentro una foto de Andrés jugando golf, pues ya sé que tengo que hablar de golf contigo porque debe ser algo que te apasiona, si fue lo que encontré en mi investigación, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que uno tiene que hacer como metodología para tener esa empatía, porque Sandler dice, lo primero que tienes que hacer es ganar la confianza, ¿sí? Es lo primero. ¿Cómo genero confianza si tú y yo no nos conocemos? Ni tu compañía conoce a la mía, ni yo conozco a la tuya, y aunque es B2B, es negocio entre empresas, lo hacemos entre personas. Y tenemos que desarrollar ese entendimiento de quién eres tú, quién soy yo, para generar la confianza de por qué tienes que creer. Yo le digo a mis equipos, miren, ustedes siempre tienen que buscar 3 sís. El primero es, sí necesito comprar lo que tú me estás ofreciendo.
la necesidad, el dolor. Tiene que existir. Sí. Si eso no existe, No hay nada. no hay nada, ¿cierto? Ahora, segundo sí. Sí, yo. En este caso, a mi equipo le digo sí, doctoralia. Sí. Porque tengo competidores. Claro. ¿Por qué yo? ¿Dónde está el valor? ¿Sí? Si tienes una necesidad y ya me dijiste que sí la tienes y necesitas arreglarla o solucionarla, pues ahora el segundo sí es sí con doctoralia. Okay. O sí con tu empresa, sí con lo que tú estés representando. Y ahí es donde posicionamos valor. Y el tercer sí es sí ahora. Ok. ¿Sí? Entonces, Sí. sí lo necesitas comprar, lo necesitas Sí, comprar conmigo y lo necesitas comprar ahora. Sí. Y el ahora va muy de la mano con el retorno a la inversión, con el hacerte ver a ti que eso que te duele, eso que necesitas, si no lo solucionas ya, puedes o estar siguiendo perdiendo algo o puedes estar dejando de ganar algo. Ok. ¿Sí? Ok. Y muchas veces, ocurre poco, pero ocurre, el cliente no sabe eso. Y es mi trabajo como vendedor consultivo hacerte entender, oye, es que si no compras mi software, estás dejando de ganar esto, esto y esto. Y esto se traduce en pacientes o en clientes o en lo que sea. Sí. Y eso no es bueno para tu negocio, ¿sí? O si no compras mi software, ya no estoy dejando de ganar, sino estás perdiendo, ¿sí? O estás dejando una oportunidad sobre la mesa que de lo contrario lo podrías hacer y eso se traduce en ingresos. Y todos tenemos empresa y hacemos algo es por ingresos, ¿no? Entonces, a la larga se tiene que volver no una venta emotiva, como es la venta transaccional, sino la venta consultiva es una venta llevada al negocio. Oiga, ¿cómo esto afecta al negocio? Y creo que cuando empiezas a hablar ese lenguaje, ya la conversación no es de precio, la conversación no es de ese tipo de cosas, ¿vale? Entonces, la incorporación, volviendo al punto de la incorporación, del onboarding, creo que hay que darle un poco más de atención a como yo estoy incorporando este gran talento que me traje, ¿es la manera correcta? Y la pregunta clave es, si lo pusiera a trabajar ya, ¿produce? Porque lo que queremos es que su curva de aprendizaje sea lo menor posible. ¿Sí? Entonces, muchas empresas contratan y al siguiente día ya le están entregando una cartera de clientes. Lo primero que tienen que hacer es entregarle un kit de bienvenida con un buzo y una gorra personalizada hecha por Serranía. Estoy de acuerdo con eso. Eso es lo que hay que hacer en el proceso de onboarding. Estoy 100% de acuerdo contigo porque mira que eso empieza a generar pertenencia. Ese tipo de cosas empiezan a generar claro, porque llega, acá está tu nueva casa. Tu nueva casa y ponte tu nueva casa. Yo hago las introducciones en mi empresa con los nuevos talentos y parte de lo que yo siempre les digo es, chicos, vean en Doctoralia una herramienta para alcanzar sus objetivos. Sus objetivos, no los de Doctoralia, sino sus objetivos, porque en ventas necesitamos gente que tenga hambre, que tenga ambición, que quiera crecer, ¿sí? Es que tú no puedes contratar a alguien si sus objetivos de vida no están alineados con ese camino que va a recorrer. Y que le guste el dinero. Sí, porque es que en ventas estamos por dinero. ¿No? Hay otras razones, pero que las adquieres en el tiempo. Claro, pero uno entra a ventas es porque quiere ganar plata. Porque quiere ganar dinero. Y mira que ese tabú de ser vendedor es malo, eso se va cayendo cada vez más, ¿no? O sea, los grandes CEOs de todas las compañías vienen de ventas. Hace 40 o 50 años eran los financieros. Hoy no, hoy son los de ventas. Y si quieres crecer económicamente, el camino es ventas. ¿Sí? Claro. El camino es ventas o mucha academia, mucho título, mucha especialización, mucha maestría, ser un genio en algo específico. Y esos genios terminan siendo empresarios y terminan siendo vendedores, porque el mejor vendedor es el CEO de la empresa. Debe ser así. Debe ser así. Entonces, cuando tú introduces correctamente a la gente, ya tienes la gente correcta, introduces correctamente, ahora sí viene
cómo superviso, cómo hago, pero es un camino que tienes que recorrer previamente. Entonces, muchos de los empresarios me dicen, Raúl, y entonces, si no lo hice así, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Sí? Sí. ¿Cómo y desenredo como esta pita? todo, son las decisiones estratégicas. ¿Qué quieres? ¿Gastar dinero o gastar tiempo? Son los dos recursos que siempre tienes que jugar en la balanza, ¿sí? Con dinero, despides y contratas. ¿Sí? Con tiempo, desarrollas. Okay. ¿Sí? Creo que la respuesta siempre va a estar en la evaluación del talento. Entonces aquí es cuando empieza uno a hacer sentido sobre las evaluaciones de desempeño de la gente, ¿sí? Eso lo tomamos muy a la ligera, lo tomamos como un requisito, lo tomamos como hay que hacerlo porque hay que hacerlo, pero no entiendo por qué hay que hacerlo, ¿sí? Y aunque traje el mejor talento, lo incorporé bien, pues si traje a alguien junior, tengo que desarrollarlo. Y ese desarrollo, gran parte de él se hace con formación. Entonces tengo que tener un plan estructurado de formación dentro de las compañías, ¿sí? Y es, oiga, ¿qué quiero desarrollar en mi equipo? ¿Cuáles son esas competencias colectivas que necesito desarrollar? ¿Estoy desarrollando los próximos gerentes o voy a traer a un gerente? Esas son preguntas que uno desde la dirección comercial tiene que hacerse. Bueno, pero ahí tocas un punto importante. ¿En qué momento una compañía decide necesito un director comercial? Generalmente el proceso es el dueño de la empresa comienza siendo el gerente comercial. Sí. Sí, eso es como lo más natural por lo que acabamos de hablar. Es el que más conoce, es el que le apasiona a su equipo, sí. Le apasiona, entonces seguramente tiene las mejores conversaciones con sus clientes, Sí. Es un vendedor nato por excelencia, seguramente no tiene la técnica, porque si no estudio técnica, pues nadie, eso no sé, es empírico, ¿sí? Sí. Pero la técnica, los CEOs la tienen que aprender. Sí, ¿sí? de acuerdo. De hecho, Sandler en Colombia está lanzando muchísimos cursos para CEOs, ¿sí? Porque es que si tú no sabes vender con técnica, pues ¿qué le vas a pedir a tu equipo? Claro. ¿Sí? Pero llega una responsabilidad en el crecimiento, ¿sí? Porque creo que el primer objetivo estratégico de toda empresa es crecimiento. Tienes que crecer, ¿sí? Y crecer implica una serie de actividades que como CEO no puedes delegar. Y empiezas a tener cada vez menos capacidad de ejecución en un área core de negocio que son las ventas, ¿sí? Entonces, menos tiempo, más responsabilidades, menos poder de ejecución porque son tus responsabilidades, tienes que empezar a delegar. Y la delegación de las ventas no hay que tomársela tan ligeramente. Bueno, ¿y se le delega a uno de los vendedores, al mejor vendedor de la empresa, o se trae un director comercial de afuera? Es muy chistoso, ¿no? Pero creo que todo el mundo lo sabe. No todos los buenos vendedores son buenos gerentes comerciales, ¿sí? Sí. Pero yo sí creo que los buenos gerentes comerciales tuvieron que ser vendedores, no necesariamente de tu empresa, ¿sí? Sí. Ahora, si tienes ese path de carrera donde es que estoy montando mi plan de sucesión y veo en estas personas todas las competencias y capacidades, o por lo menos el potencial para desarrollarlo y que de aquí a 2 años, 3 años, él sea mi sucesor. ¿Pero qué señales te da un vendedor de que podría ser director comercial de la empresa? Yo creo que va, así como creaste el perfil de esos vendedores, tienes que crear el perfil de quién quieres que sea tu mano derecha, ¿sí? Porque yo creo que el Chief Commercial Officer de cualquier empresa, el director comercial, es la mano derecha del CEO, ¿sí? Porque son los ingresos, es como garantizamos que
el dinero llegue a la empresa. Sí. Luego está el CFO, el financiero, ¿sí? Para que eso que ingresa, oiga, se convierta realmente y se administre correctamente. Y entonces está el CMO, entonces está el de marketing, ¿cierto? Y este de marketing ayuda dentro de la estrategia de cómo voy a atacar el mercado. Y entonces está el CHRO, ¿no? Entonces está la persona de people que organiza porque vas creciendo. Entonces, cada uno de esos chiefs que vas construyendo en tu camino de crecimiento, porque al principio tú lo eres todo, ¿no? Sí, eres CEO, pero eres recursos humanos, todo, financiero, ventas, marketing, eres todo. Ajá. Es un proceso de sentarme a diseñar a quién quiero tener acá. Y hay algo muy importante, Andrés, que la gente tiene que tener en cuenta en ese diseño, y es la cultura. ¿Sí? Porque los responsables de la cultura siempre van a ser las cabezas. Siempre. Sí. Entonces, si tú tienes tu organización y tú te has esforzado por generar un ambiente y una cultura a lo largo de la creación de tu empresa, ¿cierto? ¿Cómo no vas a tener y prestar atención sobre eso con las personas que vas a empezar a delegar esas esas importantes posiciones dentro de tu compañía para que dañen tu esfuerzo? ¿Sí? Entonces, la afinidad es un proceso. Y el proceso de contratación de un chief, de un head de uno de los procesos es muy diferente, porque tiene que tener la empatía con el CEO y con el dueño. Claro. Si no, la técnica no puede dañar la cultura, ¿sí? Porque la cultura se termina comiendo todo. Sí, hay dicho que dice que la cultura come estrategia. Sí. Y eso la cultura se come la estrategia al desayuno. Al desayuno, pero facilito. Y eso como CEO no te lo puedes permitir. Eso nos pasó hace poco para un cargo de dirección. Teníamos unos candidatos, el candidato que tenía la mejor preparación, más especializaciones, digamos que tenía como el perfil académico y experiencia, había trabajado en multinacionales y pues nosotros como una empresa que está apenas en crecimiento, pues tener una persona con ese perfil se veía muy atractivo, pero no, con la persona, el feeling, no, decíamos como esta persona va a venir y nos va a dañar completamente la cultura. De acuerdo. No tiene nada que ver con nuestra cultura y finalmente pues obviamente no tomamos la decisión de acuerdo, y en eso hay que ponerle mucha atención, Andrés. Ese es un error que a veces se va a los extremos, ¿no? Nadie me sirve. Esa es una. Nadie me sirve, ¿sí? O estoy pidiendo mucho más de lo que puedo pagar, por ejemplo. ¿Sí? O estoy pidiendo mucho más de lo que en verdad necesito. ¿Sí? Okay. Y eso no es bueno para la organización. Esa parte a nosotros nos ha costado mucho y me parece que muchas empresas tienen ese problema. Es qué tipo de perfil realmente contrato en cuanto a si contrato con un salario muy bajo, pero lo desarrollo, pero no sé tampoco cómo desarrollarlo, no tengo el tiempo, no tengo los procesos, o más bien invierto un montón y me traigo a alguien ya con mucha experiencia, pero digamos, ese tipo de personas con mucha experiencia pueden arrancar, mejor dicho, es mucho más rápido obviamente que salgan. A ver, a lo que voy es, ¿cómo sabe uno cuál es el punto para la empresa? Sí, es allí donde las consejerías son importantes. Ok. ¿Sí? Llega un momento en que uno debería tener una junta directiva, por ejemplo. ¿Sí? No tan formal, porque las juntas directivas solo están obligatorias para cierto tipo de empresas, pero uno sí debería tener 3 o 4 personas. O al menos un consultor en el tema que uno quiere desarrollar. Exactamente, porque sería demasiado egocentrista pensar que yo lo sé todo. ¿Sí? Y cuando se trata de crecimiento, creo que los CEOs tienen que tener la suficiente humildad de reconocer qué es lo que no saben. Y tienen que buscar a la gente que sí sabe. ¿Sí? Pero mira que eso nos ha funcionado mucho porque en los últimos 2 años hemos empezado a hacer procesos con consultores y eso nos ha, digamos que... Te amplía la visión. Nos ha ampliado la visión, exactamente. Sí, claro, pues para eso es. Y pues eso tiene un costo. Tiene un costo, pero se paga muchas veces.
muchas X veces, ¿sí? Ajá. Entonces llega un momento en que ese tipo de decisiones, porque no son fáciles, oiga, pago más, pago menos, no tengo tiempo, pero yo ya no tengo tiempo de desarrollo, pero tampoco tengo tiempo para hacerlo. Sí. ¿Qué hago? Busco ayuda de consultores que dependiendo el estado. Son muchas variables, Andrés, muchas variables. Por eso ser empresario no es fácil y me quito el sombrero con todos los buenos empresarios y microempresarios que tenemos porque no es fácil, ¿sí? No es fácil. Pero a veces hay que tomar decisiones. Sí. Mi consejo es siempre cuida la cultura. O sea, la cultura es algo, es como ese intangible más poderoso de todas las organizaciones, porque el conocimiento lo puedes adquirir. Sí. La cultura es el legado que tú estás dejando en tu empresa y eso es administrado por tus cabezas. Sí, ¿sí? sí. Si tú traes una cabeza errada, puede dañar la cultura de tu organización y perder todo el esfuerzo que has hecho por años. ¿sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado a la hora de la selección, sobre todo de las cabezas. ¿Has estado en la situación en que te gastas un montón de tiempo y de procesos en contratar a alguien y apenas entra te das cuenta que no funciona? Sí, y por eso están los periodos de prueba. Y es parte del proceso que tú debes tener, ¿no? O sea, un correcto proceso no es 100% infalible. De hecho, nos pasa mucho. ¿Te pasa sí, también? Sí, claro. Yo tengo un muy buen ojo clínico y tengo un olfato para los buenos talentos, pero de 10 uno se me cuela. Sí. Bueno, pero sí. eso es un ojo clínico muy bueno. A nosotros, sí, la a nosotros verdad. nos cuesta mucho. En Serranía tal vez han pasado 12, 14 personas de ventas y actualmente tenemos 2. Ya, pero mira, yo creo que es porque me involucro mucho. Pero no es que se nos vayan. No, es que no eran. Es que no eran. Sí, de no acuerdo. funcionan y nos toca. Mira, yo me involucro mucho, me ellos. involucro desde el diseño, desde la planeación, me involucro en los procesos, en el assessment, soy la persona que está ahí, o sea, yo no delego, yo podría delegarlo. Tengo una organización de 100 personas, más o menos, donde podría delegarlo a mis coordinadores o algunos team leaders senior para que lo hicieran. Pero yo me tomo la accountability y la responsabilidad de esta gente va a entrar a mi organización. Sí. No puedo darme el lujo de que esto sea alto, ¿sí? Y por eso yo estoy en esos assessment, estoy en el diseño, trabajo junto con la gente de reclutamiento, trabajo con la gente de people, muy de la mano, trabajo con los líderes, porque al finalizar siempre, si bien el proceso es mi responsabilidad, porque soy el head comercial, Sí. es el gerente comercial que está contratando y debe ser su decisión. Yo solo soy un facilitador. Sí. Y yo doy mis insights, yo doy mis recomendaciones, yo doy mis hallazgos, pero tú eres el que decide. Va a estar en tu equipo, tú decides. Yo no puedo decidir eso por ti. Claro. ¿sí? Y tú tienes que tener también ese accountability de, oiga, estoy trayendo a esta persona, estamos viendo esto, este fue su proceso, estos fueron los hallazgos. Además, en el assessment estamos más de 8 personas mirando a la misma persona y todos damos recomendaciones. O sea, es un filtro muy bien hecho bravo. para que, y aún así, de 10, 1. Yo siempre les digo a los muchachos, esto es estadística. Sí, El 10% no va a estar aquí en 3 meses. Okay. ¿sí? Y la estadística se cumple. Bueno, pero eso es cumple. es una buena tasa. Bueno, entonces ya hiciste el proceso de selección, hiciste el onboarding, lo entrenaste, le enseñaste ya estamos listos. Los métodos, ya estamos. Entonces, ahora sí, Ajá. ¿cómo que es reclutamiento, onboarding, formación, ya lo hablamos, supervisión? Sí. ¿sí? Entonces, dependiendo del seniority o de la experiencia de tu equipo, pues la supervisión va a ser muy alta, hacia un grado de micromanagement, o va a ser muy baja, hacia un punto de control. ¿sí? Control. Pero siempre hay que hacerla. Y yo trabajo mucho con mis líderes porque siento que aquí está la mayor responsabilidad que tenemos con nuestros equipos comerciales, Andrés. Y es entregarles herramientas para que construyan algo
que en ninguna universidad ni en ningún curso, bueno, en Sandler lo enseñan, ¿sí? Es la construcción de sus propios rates, de sus propias tasas de conversión, ¿sí? Creo que como gerentes tenemos la responsabilidad de enseñarle a la gente a que construya sus propias tasas de conversión. ¿Qué significa esto en palabras castizas? Es, oiga, ¿qué tan bueno soy yo prospectando? Entonces, ¿cuántas llamadas tengo que hacer para que me den una cita? Okay. De las citas que agendo, ¿cuánto ejecuto? De las que ejecuto, ¿cuánto se generan oportunidades? De las oportunidades recién creadas, ¿cuántos maduro? De las que maduro, ¿cuántos llevo a cierre? Y de las que cierro, ¿cuántos son ganadas y cuántas son perdidas? Hay unas de esas que el CRM o la aplicación, el software de gestión de ventas, le calcula a uno automáticamente dependiendo de los tratos que uno ingresa o de los prospectos, en fin. Pero hay unos que hay que construir los manuales. Construir, exactamente. Sí. Y los comerciales normalmente no lo saben hacen. Hacer. Como el que tú dices de tantas llamadas que hago, ¿cuántas citas consigo? Yo soy de la filosofía que eso es lo que tenemos que enseñarles. Porque si tú eres capaz de identificar dónde están tus falencias, pues sabemos en qué es lo que tienes que trabajar. ¿Sí? Porque si yo simplemente veo el conversion rate total, que es, oiga, de estos leads que tuve, ¿cuántas ventas tuve? Ese es mirar la entrada del funnel y la salida del funnel, ¿cierto? Sí. Pero si en la mitad no logro identificar, oiga, es que tengo a gente muy buena prospectando, pero mala cerradora. O tengo gente que prospecta dentro de los términos razonables, pero no avanza las oportunidades, se enamoran de las oportunidades, ¿sí? O tengo gente que es muy mala en la parte alta del funnel de ingreso, es mala prospectando, pero denle algo caliente y lo cierra. ¿Sí? Entonces tengo que conocer la particularidad porque es particularidad de mi equipo. ¿Sí? Entonces mi jugador A es bueno para esto, mi jugador B es bueno para esto, mi jugador C es bueno para eso. Y mi trabajo es darte herramientas, darte conocimiento, darte seguimiento sobre tus falencias y potencializarte tus fortalezas. ¿Sí? Entonces la reunión de ventas yo siempre la concibo de dos maneras. Una, cuantitativa. Sí. Oye, tenías que hacer 10 llamadas. ¿Cuántas hiciste? Punto. Eso es un número. ¿Sí? Ah, hice 3. Ok. Los resultados en ventas no se dan por dos cosas, Andrés. O porque no haces la cantidad correcta de actividad que tienes que hacer. Sí. O porque haces la actividad pero la haces mal. Sí. La primera es negligencia y se debe castigar. ¿Sí? La segunda es ignorancia. Pues no lo sabes hacer. Sí. Entonces se corrige, no se castigue, se corrige. Sí. Haces la actividad, pero la haces mal. ¿Sí? Sí. Entonces el gerente de ventas tiene que tener esa conversación de, ven, numéricamente, ¿cuáles son tus números? ¿Cuántas llamadas estás haciendo? ¿O cuántas visitas estás haciendo? ¿O cuántos WhatsApp estás enviando? ¿O cuántos correos electrónicos estás enviando? ¿O a cuántos clientes estás visitando? No sé cuál sea la métrica importante en tu negocio, pero tienes que saberla. Y de eso, ¿con cuántas conversaciones de negocio estás teniendo? ¿Sí? Entonces, ¿con qué metodología? ¿Estás utilizando la metodología? Ok, entonces, ¿cuáles son los dolores? ¿Estás calificando las oportunidades? Cuéntame sobre la calificación. Entonces, por ejemplo, yo utilizo mucho BANT, ¿sí? Que es un acrónimo de Budget, Authority, Need y Time. A cada una de esas hay que darle un peso. Entonces, ven, el cliente tiene plata para el proyecto, sabes cómo toman la decisión, sabes quién toma la decisión, sabes cuándo lo van a hacer, sabes por qué lo van a hacer, qué pasa si no lo hacen. ¿Sí? Son una serie de preguntas que uno como gerente comercial tiene que hacerle al vendedor para entender si esta persona realmente está haciendo bien su tarea o darle la instrucción de, ven, tenemos que hablar con esta persona, tenemos que buscar esta información, tenemos que posicionar esto como valor para empezar a darle forma hacia eso. Y la cadencia es importante, Andrés. ¿Sí? Entonces la cadencia es, oiga, ¿cuánto tiempo tengo que yo dedicarle a las personas para poder hacer cosas? Entonces, el Pareto aquí es muy importante, ¿no? Mi 80% del tiempo tiene que estar con las personas que están haciendo la tarea, increíblemente, ¿sí? Porque si tú no haces el número, mi tiempo es muy valioso para que tú no estés haciendo el número. Veías el número. Ok, veías las llamadas, veías la actividad, mandas los correos. Exactamente. Cuando hagas la actividad y yo lo pueda
comprobar en mis sistemas de información, Sí. ahí sí, vení y hablamos, tenemos la conversación. ¿Qué le dices tú a un vendedor que llega a la reunión y no está haciendo los números de llamadas, de visitas? Siempre pregunto, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Sí? Y se llenan de excusas. Sí. Y antes, también es parte de mi conversación de introducción, es no compro excusas. No compro excusas. Sí. ¿Sí? Hay a veces motivos de fuerza mayor. Sí, sí, sí. Y como todo, uno Pero tiene que son- tener la pero son capacidad extraños, son- uno tiene que tener la capacidad de elasticidad para entender, Sí. pero no comprar excusas. Tienes que hacer 20 visitas a la semana. Quiero 20 visitas a la semana. Porque si puse 20 es porque soy capaz de hacer las 20. Ok. Es diferente si nunca he hecho visitas y estoy probando. Ah, no, es que tal vez el ancho de banda no me da para hacer 20, me da para hacer 10. Ah, entonces estoy ajustando, pero no lo puedo crucificar por hacer 10 si le dije 20. Pero si yo ya sé que una persona en su actividad normal es capaz de hacer 20 visitas o 20 reuniones de negocios a la semana, ¿tú por qué no las estás haciendo? ¿Sí? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Dónde estás buscando los contactos? ¿Qué estás haciendo de prospección? Cuéntame cuál es tu plan de prospección. ¿Y Entonces, esto ocurre en grupo? O sea, tú tienes un equipo de personas y tu reunión comercial... no, pues hay diferentes formas, eso va más del estilo. Yo prefiero que las reuniones de negocio sean uno a uno, Sí. ¿sí? Porque en el uno a uno yo te puedo ajustar, Ok. ¿sí? Te puedo dar el feedback que no te va a gustar, Sí. ¿sí? Si esto es con el equipo, no es una buena práctica, ¿sabes? Ok. La gente no lo toma bien y yo necesito no solamente que entienda el mensaje, sino necesito que salga ahí a tomar acción. Sí. Y si tú no tomaste bien mi mensaje, pues vas a salir es a quejarte, no a hacer. Claro. Y necesitamos es que hagas. Entonces yo hago una reunión semanal con todo el equipo, donde no hablo de negocios, sino hablo de estrategia, hablo de lo que vamos a hacer, doy anuncios. Información general. Información general, felicitaciones Pero para todo el ahí no mundo. presenta cada uno sus resultados. Ahí no presenta cada uno sus resultados. No lo hago así. Ok. ¿Sí? Después tengo uno a unos con mis gerentes, ¿sí? Donde ellos me dan el overall de sus equipos. Y si tengo que hacer drill down, a veces hago drill down. ¿Qué es drill down? Hacer un poco más de énfasis o de escarbar un poco más sobre información. Entonces lo hago de vez en cuando. Y dependiendo cómo vaya el número, sobre la segunda semana del trimestre, perdón, la segunda semana del segundo mes del trimestre, dependiendo cómo vamos, yo hago un uno a uno con todos los vendedores. Ok. Siento a los gerentes y siento al vendedor. ¿Cuánto dura esa reunión con cada uno? Pues tengo un equipo casi de 50 personas en este momento. Cada reunión no dura más de 7 minutos, Ok. pero tengo un equipo que me soporta con data, entonces entiendo quién no está haciendo la actividad, entiendo quién está haciendo mucha actividad, pero no la está haciendo bien porque la salida del funnel no se ve reflejada. Entonces, tengo esa sensibilidad una vez al trimestre, máximo 2 veces, porque no podría por ancho de banda hacerlo, para luego sentarme con los gerentes y hacer planes de acción. Ok. Necesito que con su tanito hagas esto, hagas esto, hagas esto. Con este equipo hagas esto, hagas esto, hagas esto. Y ellos también es la manera de que pasamos a la siguiente responsabilidad del gerente, que es coachear. ¿Sí? Sí. Es cómo la diferencia entre porque las dos cosas que nos faltan como gerentes es coaching y mentoring. Ajá. ¿Sí? Coachear y mentorear. ¿Qué diferencia tienen? La diferencia es que el coach es un entrenador. Te prepara para hacer bien lo que estás haciendo. Sí. Y los gerentes de ventas tenemos que ser entrenadores. Por eso te decía que difícilmente alguien que no haya sido vendedor puede ser un buen gerente de ventas, porque no va a tener las herramientas para decirte cómo mejorar. Claro. ¿Sí? Pero ese trabajo de coaching lo tenemos que hacer siempre. Y el mentoring es cómo a través de tu experiencia y tu éxito preparas a las personas para su siguiente nivel. Entonces tienen que ver en ti un referente. Tus vendedores tienen que ver en ti, oiga, a mí me gustaría ser como mi gerente, a mí me gustaría ser como mi director, a mí me gustaría ser como mi head, ¿sí? Porque yo ya tuve éxito como vendedor, ya he tenido éxito como gerente, ahora estoy a cargo de una organización grande en ventas, quiero que la gente me busque
para que a través de mi experiencia lo pueda llevar a su siguiente nivel. ¿Sí? Entonces, ese es un proceso un poco más pro de los gerentes. No se le pide a todos los gerentes, porque pues hay gerentes junior también, que están en una curva de aprendizaje, pero es hacia lo que tenemos que llevar. Y estas sesiones donde hacemos tanto, yo llego directamente, yo tengo más o menos 3 o 4 capas de management hacia abajo, ¿sí? Okay. Y que yo vaya directamente al rep, ellos lo ven y luego lo emulan y entienden el tono y entienden las preguntas y entienden cómo se aprieta y entienden cómo se saca información, ¿sí? Lo que espero es que luego ellos en sus one-to-one lo hagan emulando, pero también generando su propio estilo de liderazgo. Okay. Y esa es la responsabilidad, Andrés, desarrollo de personas. En ventas tenemos una responsabilidad grande porque somos los responsables de traer el dinero a una organización, pero más que eso, somos responsables de mi visión de desarrollar personas. Y por eso, pues en estos 20 años de trayectoria, tengo muchos amigos que estuvieron en mis equipos y con los cuales nos vemos y nos damos un abrazo, porque sé que de alguna manera impacté sus vidas así como ellos impactaron la mía. Chévere. ¿Qué le dirías a una persona, a un director comercial, un gerente comercial que está empezando, está como llegando a este reto por primera vez en su vida? ¿Qué consejos le darías para que tenga una gestión exitosa? Lo primero es entiende el proceso. Familiarízate con una metodología. Eso es importante. ¿Sí? Sandler es una muy buena. ¿Sí? Y es asequible. También que las personas son tu mejor activo. Que sean tu mejor activo. Que la gente se dé cuenta que a ti realmente te importa su equipo. ¿Sí? Porque así tu equipo va a hacer lo que tenga que hacer para conseguir los resultados que haya que tener. Ok, perfecto. ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Bien? ¿Mal? Bueno, pues Raúl, yo quiero invitar a las personas que están viendo este episodio a que, pues como ya se dieron cuenta, Raúl es el experto absoluto en el tema de gestión comercial. Quiero invitarlos a que si ustedes tienen dudas, escriban, hagan sus preguntas acá en los comentarios y yo voy a invitar a Raúl a que él personalmente nos ayude a resolver alguna inquietud que veamos que, digamos, vamos a responder las buenas preguntas. Digamos que la gente que pida consejos, ¿cierto? Hagámosle mentoring a las personas que tengan dudas, que se hayan quedado como, oiga, pero ¿por qué no le preguntaron esto a Raúl? Pues pueden preguntarlo y yo le pido a Raúl que nos conteste esas preguntas. Pues no, te agradezco muchísimo. Creo que quedamos con la mente explotada porque realmente pues todo esto lo habíamos hablado contigo hace un tiempo, pero haber refrescado estas ideas, como que otra vez uno vuelve y dice como, no estoy haciendo esto. Y Diana, mi socia, mi esposa en Serranía, ella me dice, tenemos que hacer lo que dice Raúl, no estamos haciendo lo que nos dice Raúl. Y realmente, pues te admiro mucho porque tienes un entendimiento en tu área que la verdad es muy difícil encontrar una persona con tanta claridad, con tanta facilidad. Tienes un talento para comunicar estas ideas con un hilo conductor y unas ideas muy organizadas. Entonces, pues estamos muy contentos de tenerte acá. Muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por haber venido hasta acá. Como ven, pues Raúl está acá en la montaña, no es tan fácil llegar hasta acá. Y bueno, pues no, muy agradecido contigo. No, las gracias son para ti, Andrés, por la invitación. Parte de mi propósito de vida es ayudar a que las personas sean exitosas y si algo puedo aportar, estoy a la entera disposición. Mi correo es muy sencillo, es raul.calderon@yahoo.com. Me pueden escribir con todo gusto. Me demoro un poquito en contestar, pero siempre contesto. O a través de este podcast
escriban y sacamos una sesión para responderlas. Estoy encantado de hacerlo. Perfecto, perfecto. Pues muchísimas gracias. Gracias a ustedes por haberse quedado hasta el final y nos vemos en el próximo episodio de El Efecto Serranía. Pero antes de terminar, queremos entregarle a Raúl un pequeño detalle. Jorge por acá me lo va a alcanzar. Tenemos un pequeño detalle, es un buzo de serranía. Muchísimas gracias. Que tal vez te lo hubiéramos entregado al comienzo porque está haciendo mucho frío, friecito, ¿no? Es que acá gracias. Este podcast se graba a 2800. Uy, huele delicioso. Ese es el perfume de serranía. Huele muy rico. Bueno, vean. Me voy premiado. No lo esperaba. Muchas gracias. No, que lo disfrutes. Muchas gracias, Andrés. Ya sabes que si no te queda la talla, pues tenemos todo un proceso de cambios muy fácil a través de nuestra tienda en línea, de nuestro WhatsApp. O pues obviamente en este caso personalmente conmigo, pero si no te queda la talla, por favor nos dices y Muchas lo cambiamos. Gracias, Andrés, claro que sí. Les decía que estamos grabando este podcast a 2.850 metros de altura, arriba. Entonces está friecito y está un poquito nublado, pero bueno, muchas gracias Raúl y esperamos tenerte acá en una próxima oportunidad. Gracias Andrés, gracias Jorge.